Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir con el tema de clase. Siempre me presento, mi nombre es Geraldine Esmeralda Gutiérrez y el día de hoy pues abordaremos un tema en especial de lo que son las principales conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre la represión militar en Guatemala. Para ello vamos a empezar con una pequeña presentación y vamos a ir abordando lo que utilizaremos o para conocer más sobre el tema. Lo principal, esta ocasión les voy a presentar un video donde es sobre las heridas de Guatemala. Vivo aquí en la aldea de Xish, mi nombre es Tiburcio Utuy y en el tiempo que fue el conflicto armado aquí en nuestra comunidad, sufrimos bastante porque hubo 3 masacres. Me fueron a meter en un cuarto de la zona militar del Quiché. Estuvo ahí como 12 días, un cuarto lleno de sangre. Ahí es la mera rastra de todas las personas que mataron ahí. Ahí había un montón de zapatos, de gaitas de cinchos y de botas, como a 2 metros para arriba. Poco más o menos, como más de 1000 o a 2000 personas que han muerto ahí. Pues me golpearon, me quebraron, me sacaron la tripa, por decir, y me quebraron la cabeza, y me quebraron el pecho, me quebraron las 3 costillas, y todos esos golpes sufrí, pero gracias a Dios que aquí estoy vivo. A mí me desaparecieron a mi hermana. El ejército lo desapareció. Hasta la fecha no tenemos ninguna información de ella. Solo sé que fue desaparecida a finales del 80. Lo seguimos esperando porque nunca vimos dónde quedó sus restos. De haberlo visto asesinada, pues tal vez hubiera sido un poco diferente. No es que yo deseo la muerte de mi hermana, pero esto es muy difícil de esperar a alguien, de no saber de nada de nadie. Entonces nos ha costado mucho. Armado de Guatemala. Nosotros pensamos que en estos osarios pueden existir alrededor de 1000 personas que fueron desaparecidas en Guatemala, tiradas en las calles y eventualmente tiradas acá por el cementerio como manera ordinaria. Aquí estamos hablando de decenas de cientos de miles de víctimas, de haber aniquilado a todo el liderazgo de toda una generación hacia el futuro. Estamos hablando de haber usurpado el país de sus bienes más preciosos, de su gente, de sus bienes naturales, de su riqueza. O sea, deshicieron a Guatemala.
la violencia de carácter sexual o la violencia contra las mujeres fue planificada y sistemática. Esto vino desde el entrenamiento militar y los hicieron practicar violaciones con prostitutas. Entonces, en este intento de exterminar los pueblos indígenas, que ese es precisamente el delito de genocidio, golpear a sus mujeres era directo golpearlos a ellos. Es decir, cuando se extendió la noticia que estaban violando en forma masiva, más múltiples, muchísimos soldados violaban a una misma mujer o a unas mismas niñas, esa noticia corrió y cundió el pánico. Хемнагре шингче пари баш хасар бе каду шингсетар косвани баш саверин шиннати де бомбаре хемнаг шигин кеш мари че мари шап шиннати нере пасукари шиннанори онавсен шинкам шинан exhibar sham hagareshi. Pero en la actualidad, gracias a esa impunidad y a ese mensaje, pueden hacer lo que les da la gana, aquí les sale gratis, es que en cualquier camino, en cualquier carretera, en cualquier calle esté iluminado, ¿no? En los buses, al fondo de los buses, hacen para adelante a todos los que van ahí atrás, están violando jovencitas escolares. Unos asesinos que organizaron desde el Estado y aprovechándose de las instituciones del Estado y de instituciones como las Fuerzas Armadas el asesinato de miles de seres humanos inocentes para quedarse con un poder pseudo permanente y un control de materias primas, fuentes de riqueza, llámalo X, y aguantar estos países en la agonía que vienen viviendo desde tiempos inmemoriales. Pero solo ese día en el que gente como Ríos Montt no se pueda sentar tranquilamente a tomarse un café, sino que se tenga que sentar en la cárcel y reconocer o admitir al menos y sufrir las consecuencias de sus actos, solo ese día será el principio, yo creo, del cambio y de la esperanza para muchos de nosotros y sobre todo muchos de los países que pelean esta batalla. No es una venganza, es simplemente una justicia lo que queremos, los sobrevivientes del conflicto armado. Pudieron dar cuenta de un poco sobre lo que sucedió, sobre el conflicto armado interno, sobre las principales conclusiones que tiene la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Se dan cuenta de que hubieron personas asesinadas, personas tiradas a los pozos, se encuentran sus restos únicamente. Las personas sobrevivientes contando un poco de la historia que les tocó vivir. Y en realidad, imagínense niñas, mujeres que fueron violadas por varios hombres. Creo que la Comisión de Esclarecimiento Histórico, aparte de que hizo una gran investigación, dice más que la verdad. Creo que es suficiente para saber y para darnos cuenta del gran error y gran masacre que cometió el gobierno contra los ciudadanos. Asimismo, vamos a leer un poco sobre las principales conclusiones. Respecto al total de víctimas mortales, muchas de ellas desaparecidas por el hecho de que muchos de miles de cadáveres fueron clandestinamente enterrados en fosas improvisadas, dispersas por muy amplias zonas del país. El citado informe de la ONU combinaba sus propios datos e investigaciones con los aportados por otros organismos. Concluye lo siguiente sobre los 35 años del conflicto. La Comisión del Esclarecimiento Histórico estima que el saldo de muertos desaparecidos del enfrentamiento y fratricida llegó a más de 200.000 personas.
Esto es una cifra nada más. No se sabe directamente que así fueron. Pudieron ser muchas más personas que fueron desaparecidas y muertas, pero es algo de que se tiene como el saldo, que fueron las personas. Si nos damos cuenta, en cuanto a la proporción de violaciones de derechos humanos imputables a ambas partes enfrentadas, la Comisión de Esclarecimiento Histórico constata los siguientes porcentajes. Las fuerzas del Estado fueron utilizadas el 93%, la guerrilla el 3% y alguna imputación dudosa fue el 4%. En ese 93% imputable a las fuerzas estatales se incluye el ejército, fuerzas de seguridad, PAC, que son las patrullas de autodefensa civil, comisionados militares y grupos paramilitares afines. Asimismo, en cuanto a las violaciones de derechos humanos cometidas por la guerrilla, el mismo informe manifiesta los hechos de violencia atribuibles a la guerrilla representan el 3% de las violaciones registradas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esto contrasta con el 93% cometido por agentes del Estado, en particular el Ejército. Sin embargo, a juicio de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, esta disparidad no atenúa la gravedad de los atentados injustificables cometidos por la guerrilla contra los derechos humanos. Asimismo, en cuanto a la valoración efectuada por el ejército, la magnitud de la amenaza guerrillera, esta amenaza siempre fue sobredimensionada e engañosamente presentada como objeto de dar por la vía propagandística una imagen magnificada sobre la propuesta cuantía y peligrosidad del omnipotente enemigo interior. En ese sentido precisa el informe. La Comisión de Esclarecimiento Histórico concluye que el Estado magnificó deliberadamente la amenaza militar de la insurgencia, práctica que fue acreditada en su concepto de enemigo interno, incluir en un solo concepto a los opositores, demócratas o no, pacifistas o guerrilleros, legales o ilegales, comunistas o no comunistas, sirvió para justificar graves y numerosos crímenes. En cuanto al comportamiento de la Iglesia Católica y señalando el agudo contraste entre la alta jerarquía eclesiástica que entre los años 50 apoyaba con entusiasmo la actuación golpista que derrocó al presidente Arbenz y las posteriores posiciones tan distintas de la misma Iglesia a partir de sus decisivos acontecimientos históricos de los años 60, señala el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico que la Iglesia Católica transitó en muy corto tiempo en la historia reciente de Guatemala, de una postura conservadora hacia posiciones y prácticas que, fundamentadas en el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín, priorizaban el trabajo con los excluidos, los pobres y los marginados, promoviendo la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Estos cambios doctrinales y pastorales chocaron con la estrategia contrainsurgente que consideró a los católicos como aliados de la guerrilla y por tanto parte del enemigo interno sujeto a la persecución, muerte y expulsión. Si se pueden dar cuenta, hubieron varios factores. Entre ellos fue la proporción de las violaciones, que fueron la mayor parte de las fuerzas del Estado, que fue el 93%. Asimismo sobre la guerrilla, pero el 93% de las fuerzas del Estado incluye diferentes organizaciones, por decirlo, lo que fue el Ejército de Fuerzas de Seguridad, las patrullas de autodefensa civil, los comisionados militares y grupos paramilitares. Asimismo, entre el 3% de la guerrilla representada directamente, pues no se sabe el por qué exactamente, sino que es solamente que tienen como un atentado injustificable cometidos por la guerrilla. Entonces, asimismo, lo que es
el Estado. Sabemos de que fue el mayor causante de la guerra. Y en esto pues nos damos cuenta de que fueron, ¿cómo decirles? Fueron los responsables de todo el acto cometido, tanto como no incluyen a los que son demócratas, pacifistas, no justifica nada, o sea, no justifica de que esas personas sean así, sino que solamente intentaron hacer el mal, lo que fue sobre el conflicto. Y gran parte tiene que ver igualmente lo que es siempre la religión, lo que es en esta cuestión la Iglesia Católica. Pues sabemos de que intentaba hacer un trabajo tanto con las personas que podían, ¿verdad? O sea, con excluidos, con pobres y marginados. Sabemos lo que es durante eso y eh, pues se pensaba que los católicos eran aliados de la guerrilla. Y por parte, pues, el saber esto militar, eran, intentaban realizar, o sea, no realizaban, sino que realizaban muertes, realizaban expulsiones y persecuciones de lo que sería la guerrilla. Bueno, después vamos a ver con lo que es un mapa mental. En esta ocasión vamos a ver lo que es un mapa mental. Esto consiste en lo que es siempre las principales conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que es sobre la represión militar, que fue una gran amenaza, que fue asimismo lo que fueron violaciones de los derechos humanos, entre ellas fue la violencia de guerrilla, fue el 3%, la violencia por agentes del Estado el 93%, la imputación dudosa el 4%. Asimismo, sabemos que fue también de víctimas mortales, en tanto ellos fueron asesinatos y desapariciones, y una injusta estructura económica que fue por los bienes productivos o sobre todo la exclusión racista, que principalmente se basó en la etnia indígena. Si sabemos, los militares tuvieron una exclusión con la etnia indígena, entonces no es un mapa mental de las principales conclusiones. Asimismo, también pues, les presentaré un afiche. Es algo corto y breve, pero quiero que también es algo importante, que es como el saldo de los muertos y desaparecidos fue alrededor de 200.000 personas. No es algo exacto, pero es algo aproximado. Las principales violaciones fueron realizadas por parte del ejército. El ejército fue excluyente, antagónico y conflictivo y sobre todo racista. Como les comento, fueron principalmente contra la etnia indígena. Fueron excluyentes, antagónicos y conflictivos y racistas. Asimismo, el conflicto fue una expresión de un sistema violento y deshumanizado, acompañado de exclusión e injusticia, y las fuerzas del Estado y grupos paramilitares fueron responsables del 93% de las violaciones. Y como se dan cuenta, el 93% fueron cometidos las atrocidades por el ejército. Y muy bien. Y por último, vamos a ver un pequeño resumen completo de lo que fue el tema directamente sobre las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU sobre la represión militar de Guatemala. Al finalizar el conflicto armado interno, se realizó un informe denominado Guatemala, Memoria de Silencio. No se cuenta con exactitud la cifra de muertos, pero se estima que fueron aproximadamente 200.000 personas. Los principales personajes de tan atroz acto fue por parte de fuerzas del Estado como son el ejército, fuerzas de seguridad,
PAC, que son patrullas de autodefensa civil, comisionados militares y grupos paramilitares afines, y sobre todo hubo discriminación, racismo y autoritarismo por medio de lo que fue el ejército. Entonces creo que quiero que se den cuenta las principales conclusiones no es de lo que digo yo, no es lo que dice mi vecino, no es lo que dice un sobreviviente, no. Es sobre la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la Organización de las Naciones Unidas. Es algo que fue investigado, algo que fue realmente exacto, fue investigado correctamente como se debía. Asimismo, pues, como actividad, les presentaré lo que es un pequeño test. En esta ocasión, permítanme, les estaré diciendo que es un test. Ay, perdón. En esta ocasión es un pequeño test. Les estaré compartiendo igualmente lo que es el link para que puedan ingresar. Igualmente al finalizar esto, estaría igualmente a mí me aparecen lo que son los resultados. Va a ser lo que es la calificación por medio de una rúbrica. Y más que todo, esta consiste en lo que es test de lo que es respuestas múltiples. Las víctimas, entre ellas, las víctimas de las acciones del Estado fueron combatientes de grupos guerrilleros o civiles. En esta ocasión yo no voy a estar respondiendo nada porque a ustedes les corresponde, pero pues esto sería todo por el día de hoy, chicos. Gracias realmente por su tiempo. Gracias por estar nuevamente. Espero que todo marche bien y que todo lo salga súper bien. Siempre ser empáticos con el dolor ajeno y nos vemos hasta un próximo tema. Nos vemos, chicos. Hasta pronto.